Bienvenidos a Ares Ministries to Latin America Podcast, un lugar donde compartimos la palabra de Dios para levantar, animar y fortalecer tu fe. Prepárate para recibir un mensaje que transformará tu vida, levantando fe, compartiendo esperanza. Gloria a Dios. Quiero predicar esta noche acerca de lo que creemos sobre la doctrina de las Escrituras. Amén. Hay doctrinas en la Biblia. Claro, la palabra doctrina significa enseñanza o instrucción. La Biblia tiene muchas enseñanzas e instrucciones acerca de muchas cosas. Pero esta noche quiero enfocarme en lo que la Biblia enseña acerca de las Santas Escrituras. Aleluya. Es decir, lo que la Biblia enseña acerca de sí misma o lo que Dios nos ha dicho acerca de su palabra por medio de su palabra. Aleluya. En Mateo capítulo 24, versículo 35, la Biblia dice: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Aleluya. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. En Isaías capítulo 40, versículo 8, la Biblia dice: la hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Aleluya. Por eso la palabra de Dios o la Escritura es tan importante. Jesucristo mismo dijo que sus palabras no pasarán. Isaías dijo: la palabra de nuestro Dios permanecerá para siempre. Hay más de 50 países que han prohibido la Santa Biblia. Es ilegal poseerla y leerla. Algunos países han encarcelado o incluso matado a quienes tenían una Biblia. ¿Qué pasaría si no tuviéramos la palabra de Dios? No sabríamos nada acerca de Él. No conoceríamos sus requisitos para vivir la vida. No sabríamos los orígenes del mundo, de los cielos, de los planetas, de los animales, ni de la existencia humana. Si no tuviéramos la palabra de Dios, no tendríamos ninguna esperanza. No sabríamos nada acerca de la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Si no tuviéramos la palabra de Dios, nadie estaría en el cielo. Nadie sabría cómo llegar ahí. Esta Biblia es literalmente el mapa que nos muestra cómo llegar al cielo al final de nuestras vidas. Amén. Aleluya. En Juan capítulo 18, versículo 38, Pilato preguntó: ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Probablemente Pilato pensaba que la búsqueda de la verdad era vana y sin esperanza. Y si no existiera una guía para conocer a Dios, al hombre y al mundo, el pecado o el diablo, entonces la búsqueda de la verdad sería un vano y sin esperanza. Si no hubiera una guía hacia la verdad, buscar la verdad no tendría sentido. Pero si hay una guía hacia la verdad, ¿por qué necesitamos la Escritura? Porque las Escrituras nos conducen a la verdad. Amén. No tenemos que dudar ni ser escépticos acerca de la verdad. ¿Por qué? Porque existe un libro, las Santas Escrituras, que puede hacernos sabios para salvación. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias al Señor. Aleluya.
En segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 15, la Biblia dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Las santas escrituras pueden hacernos sabios. Nos hablan de la salvación. Amén. Elegir aceptar el regalo gratuito de salvación de Dios es la decisión más sabia que cualquier persona puede tomar. Pero no se puede conocer esa sabia decisión sin la Escritura. La palabra de Dios nos habla de ese regalo gratuito. En Mateo capítulo 7, versículo 24, la Biblia dice, cualquiera pues que oye estas mis palabras y las hace, le compararé a un hombre sabio que edificó su casa sobre una roca. Oír la palabra de Dios, leer la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios, o hacer lo que ella dice, significa que Dios nos colocará en la misma categoría que los hombres sabios. Y todo el que oye las palabras de Dios y no las pone en práctica es como un hombre insensato. Yo quiero ser sabio, amén. Aleluya. Qué bendición es la palabra de Dios. No creeré nada de lo que alguien diga acerca de Dios si no está de acuerdo con este libro. La palabra de Dios es su revelación de sí mismo a la humanidad. Dios se nos revela a través de su palabra. Dios es un Dios de sabiduría. Dios nos creó con un propósito y nuestro Dios sabio quiere decirnos cuáles son sus propósitos para nosotros. Podríamos hablar del propósito de Dios para la humanidad, pero esta noche solo quiero predicar sobre el tema de las Escrituras. Sin embargo, sí quiero decir que el propósito principal de Dios para la humanidad es aceptar la salvación. Dios tiene un plan para la humanidad. Desde la caída del hombre en el jardín del Edén, el propósito principal de Dios para la humanidad es que sean reconciliados con Él. Pero no sabríamos eso si no tuviéramos la palabra escrita de Dios. La humanidad llega a todo tipo de conclusiones diferentes acerca de Dios. Nadie llega por sí mismo a la misma creencia acerca de quién es Dios. Cuando los hombres usan su propia sabiduría o filosofías para suponer cosas acerca de Dios, su punto de vista está contaminado. Su perspectiva está limitada por su naturaleza pecaminosa. Aleluya. Si tuviéramos que depender de nosotros mismos para aprender acerca de Dios, no sabríamos nada. Amén. Aleluya. Por eso tenemos las Escrituras. Ellas nos dicen todo lo que necesitamos saber acerca de Dios. No nos dicen todo acerca de Dios, porque no podemos entender todo acerca de Dios. Nuestras mentes finitas no pueden comprender completamente a un Dios infinito. Pero todo lo que necesitamos saber acerca de Él está en su palabra. Aleluya. Todo lo que necesitamos saber acerca de Él está en su palabra. Aleluya. Necesitamos la revelación de Dios acerca de sí mismo. Sin la revelación de Dios dada a nosotros, permaneceríamos ignorantes. Amén. No podemos depender de la naturaleza ni del razonamiento humano para aprender acerca de Dios. Necesitamos leer su palabra para conocerlo. Amén. Era muy importante que Dios preservara su revelación en un libro, en forma escrita. La memoria y la tradición no son confiables.
Cuando alguien escribe algo exactamente como fue dicho, no hay forma de cambiarlo. Podemos recordar que alguien dijo algo de una manera un poco diferente, pero cuando ha sido escrito palabra por palabra, cuando nuestra memoria nos falla, podemos volver a lo que fue escrito cuando Dios estaba hablando y leer exactamente lo que Dios dijo. Amén. Escribir las cosas es el mejor método para preservar lo que se ha dicho y transmitirlo de generación en generación. Así es como los científicos conocen las leyes de la física. Isaac Newton escribió sus hechos comprobados sobre la gravedad en un libro. Sus notas científicas incluían más de 10 millones de palabras. Es importante escribir las cosas. Amén. Algunas personas dicen que los hombres escribieron las escrituras y eso es cierto. Sin embargo, los hombres que escribieron las escrituras eran hombres santos. Eran hombres de oración y tenían una relación cercana con Dios. Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia y cuando Dios le dio los 10 mandamientos, Moisés estuvo en el monte 40 días y 40 noches. Habló con Dios cara a cara. Éxodo 33:11 dice, y Jehová hablaba a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Dios no confió su palabra a cualquier persona. Moisés era el hombre más manso sobre la tierra, según la Escritura en Números 12:3. La santa palabra de Dios es inspirada. Amén. Segunda Timoteo 3:16 dice, toda escritura es dada por inspiración de Dios. Aleluya. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura. Amén. No solo una parte de la escritura, sino toda. Es dada por la inspiración de Dios, es inspirada por Dios, es exhalada por Dios. Amén. Segunda Pedro 1:21 dice, porque la profecía no vino en tiempo pasado por la voluntad del hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo guiados por el Espíritu Santo. Amén. La Biblia no fue escrita según la voluntad ni la inspiración de los hombres, sino por la voluntad y la inspiración de Dios. Aleluya. La palabra inspiración se define como la influencia sobrenatural del Espíritu de Dios sobre la mente humana, por la cual profetas, apóstoles y escritores sagrados fueron capacitados para exponer la verdad divina sin mezcla de error. El Espíritu Santo se movió sobre estos escritores y los guió para escribir cada palabra, guardándolos de introducir cualquier error en la escritura. El Espíritu Santo tiene el poder de guiar a hombres y mujeres y guardarlos del error. Necesitamos al Espíritu Santo para que nos guíe mientras leemos la Biblia. Así como los autores necesitaron al Espíritu Santo para que los guiara al escribirla. Necesitamos al Espíritu Santo para que nos lleve a toda la verdad. Es posible leer la Biblia con una mentalidad equivocada y sustituir nuestras opiniones por la verdad real. Muchas personas han leído la Biblia y en lugar de entender lo que Dios dijo,
ponen en su mente lo que ellos creen que Dios dijo y caen en error. Necesitamos al Espíritu Santo para que ilumine la Escritura y nos permita ver la verdad de la palabra de Dios. Debemos creer que la palabra de Dios es divina. No es un texto humano, es un texto divino. Aleluya. La palabra escrita de Dios no fue algo común, fue única. Ninguna otra cultura o religión estaba produciendo escritos tan inspirados. No. Hoy en día, muchas personas intentan tomar estas santas escrituras y añadirles sus opiniones y pensamientos. Así es como la gente crea sectas religiosas extrañas. Y en el día del juicio tendrán que dar cuentas a Dios por haber manejado mal su santa palabra. No será un buen día para ellos. Amén. La Biblia es única, no común. Es esperada, es divina y está viva. Aleluya. Y en 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, la Biblia dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios vive y permanece para siempre. La palabra de Dios es completa, no es un documento parcial. Cada palabra que necesita estar en esta Santa Biblia está aquí. No le falta nada. La Santa Biblia no contiene la palabra de Dios. La Santa Biblia es la palabra de Dios. La Santa Biblia no contiene la palabra de Dios. La Santa Biblia es la palabra de Dios. Amén. La Santa Biblia no tiene solo un poquito de la palabra de Dios. Toda ella es la poderosa, santa y completa palabra de Dios. La palabra revelación significa que Dios nos dijo lo que no podíamos describir por nosotros mismos. Dios tuvo que decírnoslo o no lo sabríamos. La Biblia es la revelación de Dios directamente de Dios. La palabra inspiración significa que el escritor de cada libro fue preservado por Dios de cometer errores al escribir la palabra de Dios. También debemos entender que cualquier palabra de Satanás que los escritores registraron no fue inspirada. Sin embargo, los escritores fueron permitidos por Dios para poner esas palabras de Satanás en la Biblia, para mostrarnos cuán engañoso y maligno es. Aleluya. Pero las palabras del diablo no son inspiradas. Dios inspiró a cada escritor para escribir exactamente lo que fue preservado en su palabra. Amén. La Biblia se ha probado a sí misma a lo largo de la historia como la palabra inspirada de Dios. La Biblia ha funcionado, ha influido en civilizaciones, ha transformado vidas, ha traído luz, inspiración y consuelo a miles de millones de personas a lo largo de la historia y sigue funcionando. Amén. Sigue funcionando. Aleluya. ¿Cómo sabemos que es real? Yo la he aplicado a mi vida y ha transformado mi vida. Hay evidencia en mi vida que respalda la verdad de la Biblia. Amén. Aleluya. Hace unos 200 años hubo un barco llamado el Bounty. Algunos de los marineros se rebelaron contra el capitán del barco y hubo un motín.
tomaron el control del barco, mataron a muchos de los hombres y hundieron el barco. Luego se subieron a un bote salvavidas y llegaron a la deriva a una isla. Había mucho pecado en esta isla. La gente cometía fornicación y adulterio y eran borrachos. Un día uno de los hombres encontró una Biblia. Comenzó a enseñar a las personas que quedaban en la isla usando la Biblia. Les enseñó a leer y les enseñó acerca del cristianismo. Esto continuó por unos 8 años. Finalmente otro barco llegó a la isla y encontró a estas personas. Y encontraron una isla llena de personas morales que vivían en abstinencia de adulterio y embriaguez. Estas personas simplemente leyeron la Biblia y esta cambió a cada persona en la isla. Amén. Ese es el poder de la santa palabra de Dios. Amén. Aleluya. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios te cambiará. Yo quiero ser cambiado por la palabra de Dios, amén. Me someto a ella, me rindo a la palabra escrita de Dios, que es poderosa y transforma vidas, aleluya, amén. Qué cosa tan hermosa es que Dios se preocupe por ti de tal manera que nos haya dado 600 libros escritos completamente bajo su inspiración y con sus pensamientos acerca de las verdades más importantes de la vida. Él quiere que tengamos éxito. Amén. Él quiere que tengamos éxito y que lleguemos al cielo. Aleluya. Hombres han muerto para que este libro fuera accesible para ti y para mí. Han entregado sus vidas por esa causa. Sin embargo, muchas veces lo tratamos con desuido y a veces ni siquiera nos importa leerlo. Qué vergüenza es dejar de leer este libro tan precioso. Amén. Hace muchos años en China, el hogar de una familia cristiana fue invadido por soldados comunistas. Los soldados amenazaron a los padres diciéndoles que matarían a sus hijos si no rompían su Biblia ilegal y pisoteaban sus páginas. Ellos rompieron la Biblia y pisotearon las páginas. Luego los soldados se volvieron hacia los hijos. Le dijeron a la hija que si no rompía su Biblia y pisoteaba las páginas, la matarían. Ella se arrodilló en el suelo, recogió las páginas de la Biblia que estaban rotas y sucias y las volvió a juntar todas. Entonces les dijo a los soldados, no puedo romper un libro tan precioso. Yo amo este libro. Y allí mismo en la casa le dispararon y la mataron. Este libro es precioso, vale más que millones de pesos en oro. Y nosotros podemos tener uno en nuestras manos, aleluya. Nosotros podemos tener uno en nuestras manos, aleluya. Qué cosa tan preciosa. Tal vez preguntes, ¿cómo vamos a orar
al final de este sermón acerca de la palabra de Dios? Bueno, solo sé cómo voy a orar yo. Voy a pedirle a Dios que me dé un mayor amor por su palabra. Voy a pedirle al Espíritu Santo que me guíe a la verdad mientras la leo. Voy a pedirle a Dios que me hable mientras leo su palabra. Quiero no solo leer la Biblia, sino también entenderla. Quiero tener un deseo de leerla. Y quiero que cambie mi vida, aleluya. Voy a pedirle a Dios que me cambie. Quiero que Dios cambie mis perspectivas. Dios, por favor, ayúdame a amar tu palabra escrita e inspirada. Ayúdame a entenderla y ayúdame a memorizarla y a compartirla con otros. También voy a darle gracias a Dios por haber preservado su palabra a lo largo de cientos y cientos de años para que yo pueda leerla hoy. Voy a darle gracias a Dios porque puedo tener una Biblia y leerla sin ser encarcelado ni asesinado. Aleluya. Estoy muy agradecido por la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Todos los que pueden, por favor, pasen a la Dios esta noche. Gracias por acompañarnos en Arise Ministries to Latin America Podcast, una voz de esperanza para América Latina. Que la palabra de Dios siga guiando tu vida y fortaleciendo tu fe. Hasta la próxima.